Amén. Buenos días. Vamos a comenzar. Si puede encontrar su asiento, por favor. Está bien. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a comenzar esta mañana. Gracias. Si puede tomar su asiento, por favor. Vamos a abrir en oración. Pedro, ¿nos puede abrir en oración, por favor? Gracias te damos, mi Dios, en esta mañana, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos ayudes, Señor, que nos des entendimiento y sabiduría, Señor, para aprender de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, la vida de nuestro pastor, Señor, que le siga aceptando de gran manera. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias esta mañana por visitarnos y venir a nuestra escuela dominical, estudio bíblico que estamos haciendo para los adultos. Vamos a continuar nuestra serie que se titula Dios es más que suficiente. Las hemos estado basando de lo que es el libro de Salmos, capítulo 23. Juan Carlos, ¿me puedes cerrar la puerta de atrás? Asegúrate que no está trancada, pero sí la puedes cerrar, por favor, para los ruidos. Y esta mañana vamos a tener el estudio número 6, ¿verdad? ¿Quién recuerda lo que hablamos la semana pasada, estudio número 5? Dios es más que suficiente para satisfacer mis necesidades en esta vida. Aleluya. Y ni lo está leyendo, nada más tiene la Biblia abierta, ¿eh? Lo está sacando de aquí, gloria a Dios. Amén. Gracias a Dios. Amén. Entonces, estamos atravesando lo que es el libro de Salmos capítulo 23. Es un salmo muy conocido. Y estamos mirando cómo Dios es más que suficiente para traer satisfacción al corazón del ser humano, no nada más a lo físico, las necesidades físicas, que sí vamos a hablar de eso en este estudio, obviamente, porque sí trata de eso, pero también trata con lo que es el tema de todo lo que es nuestras necesidades en todos los aspectos, ¿verdad? Y la semana pasada hablamos que Dios es un Dios de dirección. Hablamos el versículo 3, ¿verdad? Después de que Él toca el tema de confortar el alma, restaurar el alma, habla de lo que es la revelación de la guía por parte de Dios. Nuestra tendencia, hablamos la semana pasada, es de desviarnos. Somos todos como ovejas, la Biblia dice, y todos nos hemos descarriado. Pero las buenas nuevas es que Dios en su misericordia y gracia nos provee de dirección, y esto es a través de muchos medios. Hablamos la palabra de Dios, la Biblia es el fundamento de todo lo que usted y yo somos como iglesia. Lo triste, y si usted ha puesto atención estos últimos años, el diablo siempre ha atacado la Biblia, la palabra de Dios, desde el momento que la palabra de Dios fue dada a nosotros, y la razón por que el diablo sabe bien que es lo que nos va a exponer a la verdad, ¿verdad? Pero en esta última generación estamos mirando tristemente aún pastores que se han estado desviando de la palabra de Dios, bajo lo que es la cultura, sus sentimientos, emociones, y eso es muy temeroso. Necesita usted cuidar su alma, usted necesita asegurarse que desde el púlpito, sea quien sea su pastor, obviamente soy yo ahora, pero aún usted necesita asegurarse que yo o cualquier pastor que se pare tras un púlpito predique la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No nada más, y está bien yo platicar de mis experiencias, mi testimonio, siempre y cuando se filtre con la palabra de Dios. El momento que me separe, o el ser humano se separa de la palabra de Dios, va a entrar en serios problemas, y es ahí donde va a caer bajo las garras de lo que es el engaño. Hablamos también la conexión de la palabra de Dios con el Espíritu Santo. Jesucristo nos dijo que Él nos iba a dar su Espíritu para guiarnos a toda la verdad, y también toqué el tema de lo que es la oración, con respecto a la conexión de la palabra de Dios, el Espíritu Santo y la oración. Dios en muchas ocasiones nos dice, ¿verdad?, que busquemos de Él. Yo el viernes en la noche prediqué en la conferencia de niños un tema que había yo tocado en el servicio hispano, y es Jeremías 33. Dios nos dice, clama a mí y yo te responderé. Dios nos invita a buscarlo en oración para que podamos recibir dirección. Y también hablamos el tema del liderazgo espiritual,
que usted y yo necesitamos liderazgo, necesitamos consejería. Proverbios capítulo 11 habla del tema, la esencia, la necesidad que nosotros tenemos de tener ese liderazgo espiritual en nuestras vidas, y también hablamos del tema de las circunstancias. Dios habla por circunstancias y a través de la corrección y la disciplina. Esta mañana vamos a entrar de lleno a nuestro texto, y eso es Salmos capítulo 23. Y vamos a lo que es considerar lo que la palabra de Dios nos dice nos tiene para enseñar para hoy. O sea que si usted está tomando nota, hoy es el estudio Dios es más que suficiente, ¿verdad? Esta es la serie y el estudio es número 6. El título para hoy es Dios es más que suficiente para satisfacer nuestras necesidades emocionales. ¿Ok? O sea que hemos hablado de las necesidades espirituales, la necesidad de lo que es tener guía en nuestras vidas, de dirección, nuestra necesidad direccional. Ahora vamos a hablar de lo que es algo más interno, y esto es nuestras emociones. Y vamos a hablar con respecto a lo que es el versículo 4, ¿ok? Voy a leer los primeros versículos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a las aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Versículo 4 ahora, este es nuestro enfoque para esta mañana. Y aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. O sea que Salmos 23 fue escrito por el rey David. Muchos comentaristas nos enseñan que para este entonces la creencia es que el rey David ya estaba avanzado en sus años, él ya está llegando a su prácticamente recta final, está mirando hacia atrás, está hablando de las cosas que ha aprendido como hombre, como siervo de Dios, y él está llegando a la conclusión y lo compara que Dios, nuestro Padre Celestial, es nuestro pastor. Siendo que David, aprendimos, amén, la historia nos dice que David fue pastor de ovejas, entonces él usa de esa ilustración toca esa ilustración de ser pastor cuidando sus ovejitas. Él lo compara a lo que es el cuidado que Dios nos da hacia nosotros. La enseñanza de esta serie es que Dios es más que suficiente para ayudarnos en todos los aspectos de la vida. Y ahora él toca el tema de lo que es el valle de sombra de muerte. Entonces, eso es un valle muy real, que la Biblia tiene mucho que decir con respecto a esto. Y esto yo creo que, yo me atrevería a decir que si hay uno de esos versículos bíblicos que se conoce más mundialmente, el capítulo 23 es el versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte. La razón es, si usted sabe algo de este capítulo, se usa mucho en servicios fúnebres, cuando gente fallece en un servicio funeral. Entonces esto obviamente nos da mucha esperanza para todos nosotros. Entonces esto es lo que queremos considerar primeramente. Aquí está David y él está hablando de muchas cosas, ¿verdad? Que Dios cuida de nosotros, nos da dirección, nos pastorea, nos lleva a aguas que nos dan reposo, ¿verdad? Él nos ayuda en nuestras almas, en nuestras necesidades internas, y ahora Él nos identifica que a través de todo ese proceso, también Él, Dios, nuestro Padre Celestial, nuestro pastor, Él cuida de nosotros aunque andemos en el valle de la sombra de muerte. Entonces eso nos enseña algo bien práctico para considerar primeramente, y eso es que Él identifica la realidad de los valles. En este específico caso, valles que no son muy prácticamente llamativos en el aspecto de estar. Él identifica un valle de sombra de muerte. Ahora, si usted va a los comentaristas, si usted estudia este capítulo cuidadosamente, usted sí sabe, puede aprender que en ese tiempo comentaristas creen que en la tierra de Israel había un valle, literal valle, que se llamaba sombra de muerte. Pero sabemos bien que David no está hablando solamente de algo físico, está hablando ahí de algo espiritual, está hablando de una dimensión que bíblicamente podemos todos comprender, y eso es que en la vida todos nosotros pasamos por diferentes etapas y diferentes valles. Y vamos a tener en la vida experiencias que muchas veces van a ser experiencias muy agradables. Va a haber momentos y etapas en la Biblia, usted y yo lo podemos ver, etapas donde los discípulos estaban en la montaña,
Moisés estando en el monte, encontrándose con el Señor, la gloria de Dios bajando, Dios hablando con su siervo. La Biblia nos dice que fue en una montaña donde Jesús, amén, fue visitado, y la Biblia nos enseña que el rostro resplandecía. O sea que la Biblia nos da estas enormes ilustraciones, hermosas ilustraciones de personas que estuvieron en montes, montañas, se encontraron con Dios. Pero también la Biblia nos enseña personas que pasaron por etapas de valles, en los collados, en diferentes lugares. Y en este específico lugar, David nos dice que, amén, este valle era de sombra de muerte. O sea que había algo aquí, nos da una revelación de muerte, de algo tenebroso. Es más, diferentes traducciones, independientemente de la traducción que usted tenga bíblica, usa diferentes palabras porque esa frase original en el hebreo se traduce de diferentes formas en nuestra lengua hispana. Una traducción dice valle tenebroso, otra dice, esa fue la nueva versión internacional, la traducción Dios habla hoy, lo pone de esta manera, el más oscuro de los valles. O sea que independientemente de la traducción que usted lee, usted sabe bien que David identifica aquí que el pastor, siendo un buen pastor, cuida de su rebaño, sus ovejas, pero él no niega la realidad de que sus ovejas muchas veces pueden pasar por estos valles, por esas etapas en la vida que son tenebrosas, que son oscuras. Y si usted ha vivido cierto tiempo en esta vida, usted puede identificarse con esta realidad, que hay veces que en la vida uno pasa por etapas, sea en el ministerio, sea en su relación matrimonial, sea en su relación con sus hijos, sea en su trabajo, sea en su profesión, sea en la iglesia. No todos los tiempos son tiempos de montañas y avivamientos. Están esos tiempos, y si usted hoy se encuentra en ese tiempo de montaña y avivamiento, gócese, aleluya. Disfrute, porque la vida no siempre es etapas de avivamientos. Hay veces donde sí hay avivamiento y hay veces donde hay luchas, hay momentos de incertidumbres, hay momentos de dolor y de enfermedad. Entonces, esto es algo que quiero realmente enfatizar y quiero que se enfoque en esto y quiero que piense de esto, porque de aquí, de lo que yo voy a decir ahora en adelante, va a determinar literalmente su destino. David dice que Dios, siendo un buen Dios que nos puede traer satisfacción y cuidar de nosotros, David nos dice que Dios, porque es un buen pastor, está en los buenos tiempos de delicados pastos y aguas, pero también Dios está en los valles de sombra de muerte. Entonces, eso nos dice algo profundo de Dios, no de usted ni de mí, ni de yo, de Dios. Y esta es la revelación. Dios está en todos lugares y en todos momentos, en los tiempos de victorias y en los valles de sombra de muerte. Y Dios, porque Él es soberano, Él literalmente habita en todos esos lugares. Sabemos bien, en el libro de Génesis, vemos una interesante historia con respecto a esto. La Biblia nos dice que Dios está tratando con un hombre llamado Abraham. Y Abraham, si usted recuerda la historia, fue un hombre que Dios habló con este hombre, se encontró con este hombre, Dios lo bendijo a este hombre, le dio descendencia, literalmente, espiritualmente, todos nosotros somos bendecidos a través de lo que es la descendencia de Abraham. Pero sabe, en Génesis capítulo 15 vemos que Abraham, siendo hombre, tuvo un encuentro con Dios. Y hay una historia ahí que es un poquito profunda de comprender, y es una historia donde Dios se hace real a la vida de este hombre y da una revelación a este hombre. La Biblia nos dice que aquí Abraham empieza a ofrendar a Dios, y algo sobrenatural toma lugar. Y venimos a un versículo, al versículo 12, y dice: y a la caída del sol cayó sobre Abraham un profundo sopor, y el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. O sea que aquí está un hombre de Dios, tiene un encuentro con Dios. Yo entiendo que en ese capítulo hay muchas cosas que están tomando lugar, pero la Biblia nos enseña que la gloria de Dios baja y empieza ahora a tratar con este hombre, y también nos enseña que en este trato que Abraham, siendo hombre, tiene con Dios Todopoderoso, el Creador,
él llega a un momento donde ahora él siente temor, el temor del Señor, y ahora hay una oscuridad que cae sobre él. Bíblicamente sabemos bien esta revelación, que Dios estuvo en esa oscuridad. En ese momento donde ahora Abraham tiene temor y hay oscuridad, yo entiendo que hay mucho pensamiento en esa escritura, pero esto es algo que usted necesita entender. La gloria de Dios baja. Cuando la gloria de Dios estuvo con Abraham y está hablando, todo está bien, pero ahora oscuridad cayó, Dios todavía estaba en ese lugar, la gloria de Dios todavía estaba en ese lugar, pero lo que vemos es que la gloria de Dios estuvo en ese momento cuando había oscuridad. Y la enseñanza es práctica, la enseñanza es algo que David está identificando. Nuestro Dios, que es nuestro pastor, está en nuestra vida, camina con nuestra vida en los momentos buenos y aún en los momentos malos. En los días que sale el sol, en el Nuevo Testamento dice, lo vamos a leer en unos momentos, pero también los días que no sale el sol, en los días que hay lluvia. Y para nosotros como seres humanos, muchas veces ese pensamiento es difícil de poder comprender, porque pensamos que si Dios está conmigo, todo me va a salir bien, las cosas van a funcionar. Es aquí donde muchas veces nuevos conversos batallan al comienzo del servir a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nuevos conversos vienen del mundo, se entregan a Dios, Dios los toca y empieza un nuevo converso. Si es que Dios me está ayudando y eso es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Pero después se enteran rápidamente que hay veces que esto es una batalla. El diablo me empieza a dar y hay cosas y hay guerra. Y hay veces, pastor, no, yo he tenido gente que me ha dicho esto, pastor, cuando yo no era cristiano no batallaba tanto. Ahora que soy cristiano ando batallando. ¿Por qué? Porque el diablo te odia. El diablo te quiere arrancar las greñas, el diablo te quiere asesinar, te quiere arruinar y hay un conflicto espiritual. Ahora la esperanza es que Dios, porque es nuestro pastor, nunca nos deja aún en el valle de la sombra de muerte. Y eso es bueno y vamos a llegar ahí. Pero sí usted necesita entender que las etapas de la vida no siempre son soleadas. De verano en Cancún rascándote la panza. Aleluya. Hay veces que sí lo es y cuando estás en esos tiempos, gloria sea al Señor, gózate, crece, agárrate de Dios. Pero tienes que prepararte también a la realidad que hay veces que vas a pasar por esos valles que no son muy soleados. Job, capítulo 19, versículo 8, aquí está un hombre que fue increíblemente, amén, honroso ante los ojos de Dios. En el versículo 8 dice, Dios ha cerrado mi camino para que no pueda moverme, hundido y hundió mi senda en oscuridad. Aquí hay un buen hombre que sirvió a Dios, temía a Dios, sacrificaba a Dios para él, para sus hijos. Sin embargo, amén, Job se encuentra en una etapa, sabemos bien, en su vida que no fue muy saludable al principio, y él dice que él ahora se encontró en una senda, nota el lenguaje aquí, de oscuridad. Aquí está el problema, ¿ok? Quiero que realmente me escuche porque esto es muy importante. Cuando nosotros nos encontramos en esos valles, es aquí donde muchas veces como seres humanos tenemos la tendencia de caer bajo el pánico y ahí es donde tristemente como seres humanos hacemos grandes errores. ¿Por qué? Porque muchos cristianos no se permiten entender en su cabeza que quizás sí haya un día malo. Y es aquí donde la Biblia nos enseña como seres humanos, es aquí donde tenemos la tendencia de hacer errores. Y lo podemos aprender a través del pueblo de Israel. Si usted recuerda la historia, Israel, amén, estaba en esclavitud. La Biblia nos dice que Faraón era su señor, prácticamente era el ejemplo del diablo. Los tenía bajo esclavitud, los agobiaba. Y Dios en su misericordia escucha lo que es el clamor del pueblo de Israel y Dios les manda un libertador. Dios los saca de la tierra de esclavitud, los lleva hacia la tierra prometida y la Biblia nos dice que Faraón,
porque era un verdugo y un demonio, literalmente, quiere ahora regresarlos a esclavitud. Pero Éxodo 14 nos enseña algo importante. Escuche esta historia, versículo 10. Cuando el faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y vieron que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel clamaron a Jehová llenos de temor y dijeron a Moisés, ¿ok? O sea que hasta ahí todo va bien, en el aspecto de que no necesariamente que Faraón está atrás de ellos, en el aspecto de que ellos están en bronca y ¿qué es lo que hacen? Claman a Dios. Esa es una buena cosa por hacer. ¿Cuántos dicen amén? Cuando estamos en bronca, clamamos a Dios, buscamos a Dios. El problema es esto, note el clamor, ¿ok? No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? Ya te lo decíamos cuando estábamos en Egipto, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos es servir a los egipcios que morir en el desierto. Okay. Esta escritura nos enseña algo bien práctico, pero hay mucho ahí por descifrar. Que todo iba bien, ellos van yendo hacia la tierra prometida, pero el infierno ahora les cae una vez más. Y ahora, cuando este pueblo está pasando por su valle de sombra de muerte, ellos sí claman a Dios, pero no claman por ayuda. No están pidiéndole a Dios, Dios ayúdanos, Faraón viene en contra de nosotros, nosotros somos tus hijos, Dios. Tú nos salvaste, tú nos sacaste. No están haciendo eso, lo que están haciendo es, ¿por qué Dios? ¿Por qué Moisés? Y esta es una de las grandes piedras de tropiezo que todos nosotros tropezamos. La piedra de tropiezo, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Dios, yo te sirvo, Dios, yo soy obediente, Dios, estoy haciendo lo mejor que puedo, Dios, yo dejé al mundo, pero ahora estoy en esta sombra, en este valle de sombra de muerte, ahora me está yendo como en feria, Dios, ¿por qué? Y ahora el problema es que el pueblo de Israel no le permitió a lo que es la realidad de su caminar con Dios en esta vida manchada por el pecado, que vamos a pasar, la realidad es que vamos a pasar por valles de sombra de muerte. Y el problema es porque no permitimos entender eso, nuestros por qué muchas veces nos empieza a abrir puertas en lo espiritual para quejarnos, murmurar y escuche en esta escritura, anhelar la vida pasada. Ellos están diciendo, hubiese sido ser mejor esclavos. ¿Cuántos saben que eso es una locura? ¿Cuántos dicen amén? Es una locura. No es mejor que tú regreses a tu estilo de vida pasado. Drogado todos los días, borracho todos los días. Si eres mujer, usada por hombres todos los días. Si eres hombre, amén, vacío en tu vicio. No es mejor, pero el problema es esto. Si tú no procesas el valle de sombra de muerte bíblicamente, el valle de sombra de muerte puede causarte tanto temor que si tú no tienes cuidado, puedes estar añorando la vida pasada en vez de esperar por una vida futura en Cristo Jesús. Y esto es un grande problema. ¿Por qué? Porque el valle de la sombra de muerte nunca fue diseñado por Dios para que se convierta tu tumba. El valle de la sombra de muerte fue diseñado para que lo atravieses. Nota el lenguaje de nuestra escritura, versículo 4. Aunque ande en el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. O sea que usted y yo necesitamos considerar que David no solamente identifica la realidad del valle. Escúchame, esto es práctico, pero esto te puede salvar muchos dolores de cabeza. Necesitas entender que en esta vida vivida en el pecado, con problemas, en esta vida todos por igual vamos a pasar por esos valles. Todos. Yo no he conocido a ningún cristiano que haya tenido una vida, como dicen allá en Tijuana, de etiqueta. Aleluya. Donde nunca sufres. No, eso no es realidad. Yo y mi esposa estuvimos en esta hermosa conferencia de
niños y estoy preparándome para predicar el sermón el viernes en la noche. Recibimos un mensaje y el mensaje era unas amigas de nosotros de la iglesia madre que nos dijeron que venían de San Diego, California, manejando 8 horas y iban a estar con nosotros. Y wow, me dio tanto gozo. Hacía años que no las vimos y no las veíamos. Esta gente es querida, esta gente es amada. Es más, más o menos 26, 27 años atrás, una de ellas, esta mujer era alcohólica, crónica alcohólica. Todos los días estaba en su casa con su puerta abierta tomando cajas. Tenía cajas, no sé ni cómo venden alcohol. Yo antes veía botellas de vidrio, pero aparentemente eran cajas de cartón que usted podía ordenar por cubetas. Y todos los días emborrachándose en el licor. Nosotros estábamos pionando en una ciudad en San Diego y esta mujer era bastante violenta. Era de Nueva York y es dura, amén. Era grosera, era mala, era como un poquito, bueno, no voy a ni decir, pero usted agarra la idea. Amén. Y mi esposa Kelly, bien dulce, suavecita, amorcito. ¿Qué hacer? Le testifico, testifícale. Ella fue un día, le testificó, esta mujer puso su cartón de licor, dijo, nunca más voy a hacer esto, necesito a tu Cristo. Cristo Jesús salvó su alma, la libertó, restauró su matrimonio que estaban divorciados, restauró sus hijos. Ahora 26 años después nos estamos reuniendo en In-N-Out comiendo hamburguesas con otra hermana y es una reunión familiar literalmente, pero esta gente pasó por un infierno estos años. Pasó por cáncer en su rostro, le tuvieron que le cortar todo y hacer cirugía plástica. La otra hermana perdió, increíbles, pasaron por tormentas. Y aquí están estas hermanas. Y dice, wow, dice, hay una de ellas, yo la conozco hace 35 años. Y me dijo, Diego, dice, se siente tan hermoso tener una familia como la tenemos. Nunca nos conectamos, yo no les mando textos, son mujeres, yo no texto a hermana, pero son familia. ¿Cuántos dicen amén? Pero esta familia ha pasado por muchas tormentas. Su hija está divorciada, han pasado por mucho dolor y sufrimiento. Y sabe, esa es la realidad de la vida. En esta vida todos pasamos por etapas difíciles. Pero lo que David nos está enseñando aquí es esto. Tú y yo, como hijos de Dios, como ovejas, podemos pasar esas etapas. ¿Por qué? Porque tenemos un buen pastor que está con nosotros aún en esas etapas difíciles. El peligro es esto, ¿ok? La tendencia de nosotros como ovejas, porque somos sin ofensas y muchas veces somos muy tiernas y tenemos la tendencia de descarriarnos, como yo hablé la semana pasada. Si tú no tienes cuidado, es aquí donde te puedes quedar trancado en el valle de la sombra de la muerte. Es ahí donde muchas veces nos podemos abrir a emociones. ¿Cuántos saben que todos tenemos emociones? Y no todas las emociones son buenas. Hay emociones buenas donde te gozas, aleluya, como la hermana nos dio café hoy, estábamos todos contentos, gloria a Dios. Y más con el pan, algunos de ustedes lo vi que tenían avivamiento. Okay, esas emociones son buenas, ¿verdad? Pero no todas las emociones que sentimos son buenas. Hay unas emociones que son oscuras, nos aterran porque son amargas. Y el peligro es que cuando tú pasas por estos valles de sombras de muerte, si tú no tienes cuidado y tú sigues tus emociones en vez de seguir la palabra de Dios, es ahí donde tus emociones se pueden convertir en tus enemigos. Sabemos bien una de estas poderosas historias, es una mujer llamada Noemí. La Biblia nos enseña que Noemí pasa por un valle de sombra de muerte y ese valle de sombra de muerte le afectó increíblemente, ¿verdad? Le afectó lo que es la vida de su esposo muere, le afectó la vida de sus hijos. Cuando tú estudias la historia de Noemí, yo entiendo, mucha gente la critica y sí, podemos agarrar enseñanzas poderosas, pero Noemí pasó por un valle de sombra de muerte que fue muy
muy profunda, fue muy personal. No nada más pierde a sus hijos, no nada más perdió a su esposo, perdió a sus hijos. Y sabemos bien que Noemí pasó por una etapa que casi se queda trancada en ese valle de sombra de muerte amargada. Ruth capítulo 1 versículo 20, pero ella respondió, no me llames Noemí, sino llamadme Mara, que literalmente quiere decir amargura, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. O sea que aparentemente algo está mal aquí en su emoción, en su corazón, lo interno de ella. Está tan mal en esta etapa de su vida que ella está diciendo, el Todopoderoso, Dios me ha llenado de amargura. Ahora sabemos bien que eso no fue correcto. Dios no estaba amargando a esta mujer. Dios no está en el cielo diciendo para que se te quite, aleluya. No, Dios es Dios. Él está en los valles y Él está en los cerros, en las montañas. Él es Dios, Él quiere caminar con nosotros, pero aquí está Noemí llegando a conclusiones erróneas. Es ahí donde muchas veces es en el valle de la sombra de muerte, donde ahora nuestras emociones caen bajo ataque. Y en esto es algo que nosotros, si no tenemos cuidado, podemos estar, amén, abriendo nuestro corazón a la amargura, a la duda. Ezequiel capítulo 37, yo prediqué de esta escritura hace un par de meses atrás. Si usted recuerda la historia, Dios lleva al hombre de Dios a un valle de huesos muertos secos. Y es ahí donde Dios le dice al hombre, le dice, ¿pueden estos huesos vivir? Y sabemos bien que Ezequiel, el hombre de Dios, le dice, Dios, solamente tú lo sabes. O sea que literalmente hay duda en el corazón del hombre de Dios aquí. Realmente yo no sé, solamente tú. Él suena espiritual, pero hay algo que está obrando aquí. Y esto es algo que es real en toda la Biblia. Escúchame. La Biblia nos habla de otro hombre llamado Juan el Bautista. Sabemos bien que Juan el Bautista bautizó a Jesús, vio el Espíritu Santo descender sobre Jesús como paloma. Fue algo sobrenatural. Él está hablando de que Jesús iba a quitar el Cordero de Dios, que iba a quitar el pecado del mundo entero. Todo iba bien hasta que Juan el Bautista es impulsado a la prisión. Y la Biblia nos dice que fue en la prisión que Juan el Bautista le manda a preguntar a Jesús estas preguntas por parte de sus discípulos. ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? En el capítulo anterior, Juan el Bautista dijo, este es el Cristo. Este es el que va a quitar el pecado del mundo entero. Este es el Mesías. Pero ahora está en la prisión y ahora aparentemente hay algo interno en él que está batallando, está dudando, y esto es algo que Dios nos expone en su palabra, no para que nosotros podamos decir, wow, qué perversos cristianos, o cómo les falta la fe. Estas escrituras están aquí para enseñarnos algo, y ese algo, muchas enseñanzas, pero esto lo que estamos hablando esta mañana es esto, que cuando tú y yo pasamos por los valles de sombra de muerte, tú tienes que tener mucho cuidado. ¿Cómo tú le permites a tus emociones que se manifiesten? Tienes que tener cuidado con tus palabras, tienes que tener cuidado porque es ahí, si tú no tienes cuidado, en el valle de la sombra de muerte es donde mucha gente muere espiritualmente. Yo he conocido a pocos cristianos que cuando todo le va bien, mueren. Por lo general, es cuando todo nos va mal, que ahí tiramos la toalla. Cuando no hay dinero. Cuando en el matrimonio hay estresamiento y caos y frustración, cuando hay conflicto, amén, aún en la iglesia, o cuando hay cosas, amenazas. Elías, amén, sabemos bien, nos enseña esto. El profeta Elías pasó por una tremenda, amén, etapa de su vida en Primera de Reyes, capítulo 19. Y todas esas escrituras nos enseñan algo muy poderoso. Y esto es que ahí en el valle de la sombra de muerte podemos perder el enfoque, independientemente qué tan espiritual seas hoy. Escúchame, hay veces que tú y yo nos vamos a sentir como que estamos en el tope de la montaña con Dios, pero aún en esos tiempos necesitas a Dios. Aún en esos tiempos necesitas leer la palabra de Dios, aún en esos tiempos necesitas orar, porque tú nunca sabes cómo te va a venir la semana que viene. Escucha lo que el profeta Isaías, estamos hablando de Isaías aquí, ¿ok? Uno de los profetas más poderosos de la historia de Israel. Isaías 49:4, pero yo dije,
por demás he trabajado, en vano y sin provecho he agotado mis fuerzas. Fíjese las palabras de un buen hombre aquí. Está siendo golpeado, está pasando por un valle de sombra de muerte, y él está ahora aparentemente mirando la vida a través de los lentes equivocados, los lentes de sufrimiento, lente de lo que es lástima propia, y él está diciendo: he hecho esto en vano y sin provecho, he agotado mis fuerzas. Y esta es la razón. ¿Por qué? Porque él se está preguntando: ¿por qué, Señor? ¿Por qué estoy pasando por esta etapa? ¿Por qué estoy pasando por este valle? Job 7:20, aunque haya pecado, ¿qué mal puedo hacerte a ti? Guarda de los hombres, ¿por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? Job está expresando frustración. Él está diciendo: Dios, ¿por qué me he convertido en tu blanco? Salmo 73, versículo 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. La Nueva Traducción Viviente lo pone de esta manera: conservé puro mi corazón en vano, es una pregunta, me mantuve en inocencia sin ninguna razón. O sea que aquí están estos hombres, buenos hombres, pero están pasando por estos valles, y aparentemente estos valles están demostrando lo peor de ellos. Y esto es algo real, esto es algo que, si somos todos honestos, todos podemos decir: yo he estado ahí, pastor. No hay ninguno de nosotros que pasamos por esos valles de sombra de muerte y decimos: no, yo honesto, yo la hago. Todos nosotros, tarde o temprano. Pero la palabra que David usa aquí, él usa la palabra ande. Aunque ande en el valle de la sombra de muerte, esa palabra es yalak en hebreo y quiere decir caminar, fluir, proseguir y seguir. Otra traducción lo pone de esta manera: aunque pase por el valle de la sombra de muerte. En otras palabras, tú tienes que pasar por tus valles, y eso es lo que va a hacer que tú madures. Madurez espiritual nace cuando una persona pasa por un valle difícil, pero tú lo atraviesas y tienes un testimonio por decir. ¿Cuántos dicen amén? Esto es madurez espiritual. Madurez espiritual es esto. Gálatas, el apóstol Pablo le habla a los cristianos en Galacia, les dice unas profundas palabras. Gálatas capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, nota el lenguaje, si no desmayamos. Si no desmayas, si no tiras la toalla, vas a agarrar tu recompensa. Pero la clave es esta: no tienes que desmayar, no tienes que tirar la toalla, tienes que atravesar tu valle. Y todos nosotros tenemos esos valles. Y aquí está el gran problema: no sabemos qué tan largo y grandes son esos valles. Hay veces que tu valle dura un día y te va como en feria, vas a dormir y mañana es todo bueno, aleluya. Pero hay veces que te levantas mañana y el valle sigue. Que sea lo que sea, yo he pasado por etapas difíciles, yo y mi esposa hemos pasado por etapas, pero tienes que acordarte de algo muy poderoso, ¿ok? Dios no nos da explicación. Muchas veces, hay veces que sí, Dios no nos da explicación, hay veces que sí, pero la mayoría de las veces nosotros pasamos por esos valles y Dios no te viene y te dice: mira muchacho, mira, vas a pasar por un broncón, nada más aguanta vara y va a estar todo bien. Muchas veces no cae así, ¿verdad? Hay veces que sí, Dios quizás te prepare un día. Estoy casado y un evangelista está predicando un avivamiento, era nuevo converso, y el pastor, antes de predicar, para el servicio y me dice: hijo, el infierno va a pasar sobre ti como un tren. Ay, Dios te bendiga, gracias. No termina el sermón, terminando el sermón: hijo, el infierno va a pasar sobre ti como un tren. 2 palabras en un servicio. Y no fue nada buena. Muchos de ustedes dicen: ay, que me den palabra, que me den palabra. A ver cómo te va así. Y sí, el infierno nos pasó arriba como un tren. Pero ¿sabe qué? Yo estoy aquí para decirle: Dios todavía es soberano y Dios cuidó de nosotros.
Pero necesitas saber esto, ¿ok? Esto es esto. Dios no te da quizás la explicación. Lo que sí debes de saber es esto, ¿ok? Dios sabe lo mejor que tú y yo necesitamos y Él es el pastor. Acuérdate lo que aprendimos la semana pasada. Él te está guiando. Hay una escritura muy poderosa, que esta escritura cuando tú la estudias, como que te desenfoca un poquito, te hace balancear, te desbalancea un poquito porque realmente es diferente. O sea que viene la historia del pueblo de Israel, Dios está hablando del pueblo de Israel, y de repente llegas a Éxodo capítulo 13 y escucha lo que versículo 17 dice: luego que el faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, pues Dios dijo: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y regrese a Egipto. O sea que aquí está el pueblo de Israel, sale de Egipto y va hacia la tierra prometida. Y había un tramo, este es el camino, y este es el camino directo, pero hay un pueblo ahí, se llaman los filisteos. Y dice, no voy a llevar a mi pueblo para que pasen por ahí, porque van a entrar un broncón de problemas, se van a agüitar, van a querer regresar al pasado. Entonces dice, los voy a llevar por este otro camino. En otras palabras, Dios los está guiando. Este otro camino fue más largo. Este otro camino fue un desierto, este otro camino hubo montañas, hubo peñas, les faltó el agua, les faltó el hambre, les faltó la comida, hubo más cosas, hubo más contratiempo. Pero acuérdate, fue Dios que los estaba guiando, porque Dios es el buen pastor. ¿Cuántos dicen amén? Y Él sabe lo mejor para ti. Hay veces que nosotros, Dios no es justo, esto es lo que me está pasando. Pero si Dios te hubiese dejado pasar por otra bronca, era peor. Entonces lo que Dios está diciendo aquí, déjame guiarte. Yo sé lo que es bueno para ti y yo sé lo que no es muy bueno para ti. En otras palabras, Dios es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y si tú entiendes eso, entonces tú entiendes que aunque yo esté pasando por un valle de sombra de muerte hoy, yo sirvo un buen pastor. Él me está guiando. Él quiere lo mejor para mí, lo sabemos, ¿verdad? Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuántos creen eso? Eso es la palabra de Dios. Mi Señor es un buen pastor. Sus pensamientos son buenos para mí, son de paz. Eso quiere decir que si ahora yo estoy pasando por una etapa de sombra de muerte, bueno, un valle, yo quizás no entienda todo. Lo que yo sí sé es que mi Dios es un buen pastor. Ok, vamos a terminar con la esperanza. Y la esperanza es que David nos dice, aunque pasemos por estos valles, en Dios hay victoria. Versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo y tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y vamos hablar de esto un poquito más en profundidad el próximo estudio, pero el enfoque aquí es esto. David dice, aunque yo pase por este valle, tú estás conmigo. Eso es algo profundo. Escúchame, Deuteronomio capítulo 20 nos dice esto, versículo 1, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos. Nota el lenguaje aquí, ¿ok? Cuando salgas, no si salgas, pero es cuando salgas. Si ves caballos, carros y un pueblo más numeroso que tú, no les tengas temor, porque Jehová tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. Eso es profundo. El que te sacó. En otras palabras, tú no comenzaste este viaje, fue Dios. Tú no te salvaste porque quisiste salvarte, fue Dios en su misericordia que te salvó. ¿Cuántos dicen amén? Dice, no, yo vengo a Cristo cuando quiera. Al menos que el Padre te traiga, tú no vienes. Yo he conocido mucha gente que dice, no, yo voy a resbalar y después regreso, y nunca más regresan porque su corazón se enfría como piedra. Si tú estás en el camino, es por la pura gracia de Dios. Y si Dios te sacó de Egipto, no regreses al vómito de Egipto. Deja que Dios te vaya guiando. Es que Dios, yo no entiendo esto. No te preocupes, confía en Dios. Deja que tu buen pastor te
ayude, que esté contigo. Y Dios le dice, cuando salgas a la guerra y veas tus enemigos, esa escritura identifica tantas cosas. Tristemente, discúlpame, vas a tener enemigos. Que esa es una realidad, vas a tener enemigos espirituales. Hay veces que esos enemigos no nada más van a ser espirituales, van a ser de forma física. Hay gente que te va a odiar simplemente porque eres cristiano. Ok, puedes ponerte lápiz de labio, puedes ponerte maquillaje, perfume, igual te van a odiar. Esa es la realidad, no es que te están odiando a ti, odian el espíritu que hay en ti. Odian a Cristo Jesús. Es el espíritu de anticristo que está habitando en este mundo. No puedes llegar a un punto, hay gente que quieren que todos les caiga bien, que me ames. Hay gente que te va a amar y hay gente que te va a odiar. Aplánate, aleluya. Tómate un café, glorifica a Dios. No quiero que todos me quieran. No puedes agradar a Dios y al mundo a la misma vez. Eso no quiere decir que tienes que ser orgulloso, pedante, necio, bruto. Okay, eres cristiano, tenemos un testimonio, yo amo a gente, pero hay gente que yo he amado y quieren destruir mi vida. Que Dios te bendiga, gloria a Dios. Pero la realidad es esto. Dios dice, cuando tú enfrentes tus enemigos, ¿ok? Y veas sus caballos, sus carros, pueblo más numeroso y grande, no tengas temor. En otras palabras, si tú eres una oveja, que lo eres, y Dios tu pastor te está guiando y estás pasando por un valle de sombra de muerte, no dejes que el temor te robe. Yo prediqué esto, ¿verdad? Acabo de predicar de la realidad del temor. No pierdas tu enfoque de quién es quien te salvó. Es tu buen pastor. Ayuda, amén, asegúrate a entender eso. Y después vamos a hablar de que Dios nos sostiene y eso es una realidad. Pero esto es algo que tú necesitas entender independientemente de cuál sea tu situación. Mateo capítulo 5, versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y los buenos, y que hará llover sobre los justos e injustos. Dios es un buen Dios. Él no te va a librar de todas las broncas de la vida. Lo que sí te da promesas es esto, que Él nunca te dejará. Y esto es algo que tú necesitas entender. El pastor conoce el mejor camino para tu vida. Salmos 32, versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Te haré entender y te enseñaré el camino. Dios tiene un camino para tu vida. Y honestamente, vamos a ser prácticos. Hay veces que el camino que Dios tiene para nosotros al principio no tiene mucho sentido. Es que yo pensaba que si iba a llegar a la tierra prometida, este camino es más derecho, Dios. Pero Dios dice, no, ese camino no te conviene. Tú déjame guiarte y Dios se va a encargar de ti. Salmo 138, versículo 7, cuando ando en medio de la angustia, tú me vivificas. Contra la ira de mis enemigos extiendes tu mano y me salva tu diestra. Esto es algo, amén, que es algo que tú necesitas comprender. Salmos 30, versículo 5, porque por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el llanto y a la mañana vendrá la alegría. En otras palabras, los valles de sombra de muerte no fueron destinados para que se conviertan tu tumba espiritual. Y tienes que tener mucho cuidado, tienes que pedirle a Dios que Dios, una de mis oraciones que yo siempre oro es esto: Dios, ayúdame a ver con tus ojos, no solamente con los míos. Ayúdame a amar con tu corazón, ayúdame a escuchar con tus oídos, porque hay veces que nuestros ojos, nuestro corazón, nuestros oídos están limitados, se dejan guiar por lo que vemos, pero tienes que tener la capacidad de ver más allá. Isaías 26, vamos a culminar, esto me quedan 3 minutos, pero Isaías 26, versículo 3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Paz, verdadera paz, no depende de la circunstancia. Verdadera paz en el caminar con Dios depende en tu confianza en Dios. Si tú sabes, mi Padre es un buen Dios, Él es mi Padre celestial, Él es mi pastor y Él me está guiando. ¿Cuántos dicen amén? Ok, me quedan 2 minutos, quiero retarlo
esta mañana, que usted recuerde lo que vamos a tener parte. Vamos a tener parte de lo que es el avivamiento, el servicio en español. Mañana Gustavo Galván, mi hermano de Tijuana, México, viene a predicar la palabra de Dios. Recuerde, mañana, lunes y martes. Sé que la gente es fiel los martes, pero le pido que venga mañana, venga lunes, deje que Dios lo ayude, que nos visite. Vamos a tener un excelente tiempo. Dios nos ha estado dando fruto y hemos pasado muchos folletos. Si usted tiene folletos en su casa, páselos, ayúdeme a llevarlo a Walmart, invite a gente. Vamos a tener un sensacional avivamiento. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Invite a gente, invite a su familia, que usted dice, no, yo ya lo invité, invítelo otra vez. Dios está haciendo algo fresco y vamos a tener un excelente tiempo en Cristo Jesús. Va a estar orando por los enfermos, mi hermano Gustavo, va a estar orando por necesidades y vamos a tener un excelente tiempo. Vamos a ponernos de pie esta mañana. Gracias por venir. Amén. Vamos a cerrar en oración, vamos a pedir que Dios nos ayude y que Dios selle esto en nuestro corazón. Padre, te doy gracias, Dios, por tu pueblo, por tu iglesia. Te doy gracias por la palabra de Dios que infunde esperanza en el medio del caos y la incertidumbre. Te pido que tú nos ayudes a llevar esto en nuestro corazón, aunque pasemos por el valle sombra de muerte. Dios, tú estás con nosotros, tú no nos dejarás y tú cuidarás de nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús, prepara nuestro corazón para recibir del servicio esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga. Gracias. Amén. Nos vemos en el avivamiento.